Saludos hermanos y hermanas presentes y televidentes. Hoy celebra la Iglesia la fiesta de la Cátedra de San Pedro. En el siglo IV se veneraba en Roma una silla cátedra de madera, en que según la tradición había estado sentado Pedro. Esta es una de las celebraciones más antiguas. Todos los pastores tienen su cátedra. A Pedro se le presenta sentado en su cátedra en Roma, como signo de su pastoreo sobre la Iglesia universal. Desde ella, a través de los sucesores de Pedro, el Señor sigue presidiendo en caridad a todos sus fieles. Comenzamos ahora esta celebración y puestos de pie recibimos al Padre Hernández Ortiz de la Parroquia Sagrado Corazón y los 12 Apóstoles de San Lorenzo. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Los pobres son iglesia, los ricos son iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermana, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Los niños son iglesia, los viejos son iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. El Señor dijo a Pedro: yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú después que hayas vuelto, confirma a mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor del Padre en comunión con el Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean todos bienvenidos a este martes de esta séptima semana de este tiempo ordinario en que la Iglesia celebra la gran fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pedro. Vamos a pedir esa intercesión de este primer Papa de nuestra Iglesia, San Pedro, y pedimos muy especialmente en este día por el Papa Francisco, el sucesor precisamente de San Pedro. Pedimos también por nuestros obispos, especialmente pedimos por la salud de Monseñor Roberto y su auxiliar Alberto. Y también yo quisiera pedir de una manera especial, ya que es nuestro obispo, el obispo de Caguas, Monseñor Eusebio, y todos los obispos de nuestra nación puertorriqueña y del mundo entero. Nos unimos a todos nuestros hermanos enfermos, aquellos que se encuentran en sus hogares, en los hospitales y sobre todo nuestros pacientes de cáncer, sobrevivientes de esta enfermedad. Oramos también por nuestros confinados y confinadas y de una manera especial, como todos los martes, oramos por la salud de Monseñor Merino, que es bien importante. Nos hemos enterado de que ya se está recuperando y sigue hacia adelante, por lo menos ya camina, ¿verdad? Da sus primeros pasos como un niñito, ¿verdad? Sus primeros pasos, así es que oramos por su salud más que nada. Vamos a abrir nuestro corazón a la palabra de Dios, pero antes pedimos perdón, su misericordia y su amor. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos
y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Te bendecimos y te adoramos. Te glorificamos y te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, oh Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que ninguna tribulación nos perturbe, ya que nos has edificado sobre la piedra de la confesión apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pedro se dirige a los responsables de las comunidades. Él mismo se presenta como pastor. Relaciona el origen de su pastoreo con su condición de testigo de la muerte y glorificación de Jesús. El pastor supremo premiará a los que sigan su ejemplo. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos,
a los presbíteros en esa comunidad. Yo, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, os exhorto. Sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sólida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndonos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el supremo pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. La confesión de fe de Pedro se convierte en piedra angular sobre la que se asienta su misión de presidir a sus hermanos. La verdadera roca es el mismo Jesús, y Él es también la llave. Si Él abre, nadie puede cerrar. De pie para la proclamación del Evangelio, antes cantemos el Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Aleluya, 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 aleluya. que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Celebramos en esta ocasión, en esta séptima semana de este tiempo ordinario, esta gran fiesta precisamente de la Cátedra de San Pedro. Algo de historia sobre esta fiesta de hoy, de la Cátedra de San Pedro Apóstol, que hoy celebramos, con la cual rendimos homenaje y celebramos el primado y la autoridad de San Pedro, el primer Papa. De acuerdo a San Juan Pablo II, la festividad litúrgica de la Cátedra de San Pedro subraya el singular ministerio que el Señor confió al jefe de los apóstoles, que es precisamente Pedro. Era Simón, pero entonces Jesús le cambia el nombre y le pone precisamente Pedro, que significa piedra. Y es bien interesante porque el Señor le confió que fuera jefe de los apóstoles para confirmar y guiar a la iglesia en la unidad de la fe. En esto consiste el Ministerium Petrinum, como le llaman, ese servicio peculiar que el obispo de Roma está llamado a rendir a todo el pueblo cristiano. Como decía la monitora al principio, era como una silla donde se sentaba precisamente Pedro para enseñar a los demás apóstoles precisamente la enseñanza de Jesús, que hoy precisamente lo que hace es el Papa Francisco, que se sienta en esa silla de precisamente la Catedral de San Pedro para enseñar, para confirmar a sus hermanos en la fe desde Roma, que es la sede donde realmente comienza la misión. Misión indispensable que no se basa en prerrogativas humanas, sino en Cristo mismo como piedra angular de la comunidad eclesial. Porque sabemos que Cristo es la piedra, que Cristo es el buen pastor, como dice el Salmo de hoy: el Señor es mi pastor, nada me falta. Pero obviamente Jesús delega esa autoridad, en este caso a Pedro, y obviamente sus sucesores, que son nuestros obispos, y en este caso el Papa Francisco. La palabra cátedra se refiere a la silla en la cual los obispos se sientan durante los oficios litúrgicos. Todas las catedrales que hay en el mundo entero, cada obispo tiene su silla y desde ahí obviamente celebra la Eucaristía y también enseña a nuestros hermanos, al igual que a la predicación que deben realizar en favor de la fe. Por ello, la cátedra de Pedro simboliza la autoridad de los obispos, particularmente la del Papa, que es el sucesor de Pedro, que es en quien tiene la misión de apacentar las ovejas del rebaño de Cristo. Siempre recuerden que las ovejas le pertenecen a Jesús. Nadie es propietario de las ovejas.
y tiene que hacerlo con amor, con dedicación y sobre todo con mucha devoción. Según Benedicto XVI, el sumo pontífice tiene el deber de hacer que la Iglesia no se identifique jamás con una sola nación, una sola cultura o un solo estado. En últimas, que sea una iglesia que reúna a toda la humanidad y que haga presente en el mundo la paz de Dios y la fuerza reconciliadora del amor. Oremos por el Santo Padre Francisco, para que, inspirado por el Espíritu Santo, continúe guiando al pueblo de Dios en su peregrinar por la tierra. Por eso las lecturas de hoy, bien interesantes, cómo realmente debe ser el pastor, ya sea de la iglesia o ya sea de una comunidad o donde quiera que esté. A los presbíteros, le decía precisamente en la primera carta del apóstol San Pedro a esa comunidad, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, les exhorto, y estas son palabras fuertes de San Pedro a la comunidad, sean pastores del rebaño. Estamos precisamente en el sínodo de la sinodalidad, donde el Papa está pidiendo comunión, participación y misión. Y esta palabra de Dios de hoy, ciertamente eso es lo que nos invita el Papa Francisco. Sean pastores del rebaño de Dios, que tienen a su cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, no buscando dinero. Hay pastores así, lamentablemente, hay que decirlo. Hay pastores que son bien autoritarios, hay otros que son bien regañones, hay otros que no les interesa el rebaño. Hay de todo. En la iglesia de Dios, Jesús como el único pastor, hay pastores que no tienen los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Hay pastores que no son generosos y sin embargo, dice el texto bíblico, sean generosos, no déspotas sobre la heredad de Dios. Hay unos que son muy autoritarios y muy déspotas. Aquí se hace lo que yo diga, no sé ustedes si les parece, pero hay parroquias donde pastores que son así, de esa forma. Hay unos que son más generosos, más santos en ese sentido, son unas personas, pastores que oran, pastores que se desviven por el pueblo, que están con la gente, están con los pobres, visitan a los enfermos. Hay otros, pues, como todo, en la familia también pasa eso mismo, ¿no? Hay hijos que no son los mismos que los demás, sino convirtiéndose en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el supremo pastor, que es Cristo Jesús, van a recibir la corona de la gloria que no se marchita. Es el desprendimiento, es la generosidad. El ministerio sacerdotal es para eso, para ser pastores del rebaño y sobre todo como con los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Como nos dice el Salmo de hoy, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar y me conduce hacia fuentes tranquilas. Y aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú siempre vas conmigo. Al sacerdote nunca le falta nada. La gente siempre está pendiente del sacerdote. Y el sacerdote tiene que estar pendiente de su rebaño, porque ese rebaño le pertenece al Señor. Y nosotros tenemos que dar cuenta de ese rebaño que Dios ha puesto en nuestras manos. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin términos. Un pastor generoso, un pastor lleno de misericordia, un pastor que esté con los pobres, no solamente con los ricos, porque nos gustaría eso, ¿no? Estar con aquellos que nos pueden dar, pero con los pobres, estar con los pobres, con los necesitados,
dar la vida por ellos. Eso es importante. Ese es el verdadero pastor. Y eso fue lo que hizo Jesús, ser modelo de pastor como Jesús, tener los mismos sentimientos como Jesús. Por eso el evangelio de hoy, cuando Jesús va camino de Cesarea de Filipo, hace una especie de encuesta y pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, otros que un profeta. Y él les preguntó, ¿y para ustedes quién soy yo? Sería bien bonito que se hiciera una encuesta dentro de todas las parroquias, que la gente preguntara cómo es su pastor, qué cualidades tiene, cómo les gustaría que fuera, para ver si se asemeja precisamente a Jesús, el buen pastor. Y es interesante porque Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, vivo. Y Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene la confirmación de Jesús. Le da una misión, lo confirma como el primer papa y le dice, tú eres Pedro. Ya no se llamará Simón, sino Pedro como piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto a los hermanos separados no les gusta mucho porque aquí Jesús dice mi iglesia. No dijo muchas iglesias, sino mi iglesia. Una sola iglesia, una santa, católica y apostólica. No muchas iglesias, sino una sola iglesia, que es bien importante este texto evangélico. Y el poder del infierno no la derrotará. La Iglesia Católica ha permanecido por miles y miles de años, porque la lleva el Espíritu Santo de Dios, mientras que otras sectas han desaparecido, han surgido y siempre pues desaparecen y aparecen. Pero la Iglesia Católica siempre está ahí firme, porque la lleva el buen pastor, Cristo Jesús. Hay seres humanos que fallan. Donde hay seres humanos siempre hay debilidades. Pero aún así nuestra iglesia permanece porque la lleva el buen pastor, Cristo Jesús. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado. Por eso hoy oramos por el Papa Francisco, para que le siga dando esa fuerza al Espíritu Santo y siga guiando a la iglesia como lo está haciendo, con esa verticalidad, con esa certeza y sobre todo llevando o siendo guiado por el Espíritu de Dios. Ese Espíritu que verdaderamente guió también a Pedro y sobre todo guía a nuestra iglesia católica. Por lo tanto, hermanos, le pedimos al Señor, sería muy bueno, estupendo, que en este día de la Cátedra de San Pedro, en nuestro corazón, pidiéramos por el Papa Francisco, pedir por el Papa para que el Señor lo proteja, lo cuide y sobre todo lo siga guiando. Segundo, orar por nuestros obispos, que la misión no es fácil, guiar a tantas iglesias y a tantos seres humanos y a tantas comunidades, nunca es fácil. Usted ora por Monseñor Roberto, usted ora por Alberto, por Monseñor Alberto. Tenemos que seguir orando por todos nuestros obispos. Nosotros en nuestra clave personal oramos por nuestro obispo Eusebio también, que también tiene sus comunidades dentro de Caguas, que son muchas y también son difíciles. Así que en sus oraciones es importante que se ore siempre por el Papa, por los obispos. Lo hacemos en la misa. Lo primero que hacemos es orar por el Papa Francisco y orar por nuestros obispos. Que verdaderamente en este día reconozcamos que Jesús es nuestro buen pastor, el pastor que siempre está a nuestro lado, que nos guía y sobre todo con la fuerza,
del Espíritu Santo. Que así sea. Amén. Nos ponemos en pie y oramos. Que esta oración nos sirva para orar por el Papa Francisco y por nuestros obispos. Amado Señor Jesús, tú eres la piedra angular y el fundamento de la Iglesia, y que le has confiado esta gran responsabilidad a los sucesores de los apóstoles. Te pedimos por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que lleno del Espíritu Santo pueda ejercer con sabiduría y fortaleza el pastoreo de la Iglesia. También pedimos por Monseñor Roberto González y su vicario o su obispo auxiliar Alberto. Te pedimos que en medio de nuestro mundo dividido por tantos problemas y rivalidades, la Iglesia y sus pastores contribuyan a la concordia, a la unidad y al progreso de los pueblos. Señor, ayúdanos para que nuestra Madre Santísima, la Virgen de la Divina Providencia, nos mantenga unidos y nos impulse a perseverar en este noble propósito. Amén, amén, amén. Presentamos al Señor nuestras peticiones y necesidades que hay en nuestro corazón. Por el Papa, que desde su sede romana preside en la caridad a toda la Iglesia y confirma en la fe a sus hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los diversos ministerios de la curia del Papa, para el gobierno de la Iglesia Universal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el colegio cardenalicio y por el sínodo de los obispos de toda la Iglesia, para asesorar al Papa, roguemos al Señor. Por los que colaboran con el Papa en su constante solicitud por todas las iglesias, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y roguemos por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por José Luis Carrasquillo, Edna Claudio, Teresita Carmona, Esposo Sánchez, Elba Ponte, Joseph Yaveni y Kenneth Samot, José A. Tuto Hernández, Elsa Ramírez, Engracia Sáez, familia Alvarado Torres, Petronila Alvarado, Carmen Báez, Luz Fortuño, Susana Quinquilla, familia Rivera Torres, Ángel Medina, Rosalinda Vargas, Carlos Dixon, Julito Berríos, Carmen Balado, Luisa Soto y Tere Álvarez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y roguemos por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Jorge Francisco Díaz Ortiz, Ana Soto Ortiz, Miriam Rivera Benet, Evelyn Cardona Rivera, Héctor W. Jiménez, Alex Egazar Anaya, Celestina Ortiz, Fabián Hernández, Josian y Josefina Hernández, Arturo Mora, Sigfredo Faría Padre, Francisco Medina, María Ortiz, difuntos de la familia Alvarado Hoyos, difuntos de la familia Torres Ortiz, Carmen Nidia Alvarado, José Orlando Rivas, José Miguel Figueroa, Ricardo J. Acevedo Troche, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, María Altagracia Tejada, Onyx Dixon, difuntos de la familia Vega Martínez, Víctor Rivera Oyola, El San Antonio Pérez, Rubén Fernández Vázquez, Omaira Ortiz Vázquez, Indalecio Bermúdez Morales y el profesor Jorge López, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el cumpleaños de Alberto Hernández y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. También pedimos de una manera especial por esta iglesia sinodal, donde el Papa pide esa comunión, esa participación y que seamos también misioneros. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre de amor y de bondad, todas nuestras súplicas. Gracias por nuestra iglesia hermosa,
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yahvé mi pastor, nada me falta. Es Yahvé mi pastor, nada me falta. Es Yahvé mi pastor, nada me falta. Me apacienta en verdes prados, me conduce a las aguas de reposo y conforta mi alma. Él me guía por la senda de justicia, por amor de su nombre. Es Yahvé mi pastor, nada me falta. Es Yahvé mi pastor, nada me falta. Aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré. Junto a mí tu callado y tu vara, ellos son mi consuelo. Ante mí tú preparas una mesa frente a mis adversarios. Es Yahvé mi pastor, nada me falta. Es Yahvé mi pastor, nada me falta. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta con bondad, Señor, las oraciones y ofrendas de tu iglesia, para que alcance la vida eterna, guiada por el apóstol Pedro, cuyo magisterio la mantiene en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nunca abandonas a tu rebaño, Pastor eterno, sino que lo proteges y conservas siempre por medio de los santos apóstoles, en quienes se ha conducido por aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo confió la misión de continuar su obra. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos el himno a tu gloria. Santo es el Señor, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, digno de alabanza. A Él el poder,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te dio gracias y lo partió, y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, y acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Fijos los ojos en Jesús, el buen pastor, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso en que Cristo, el buen pastor, ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra. Oramos por el Papa Francisco, por nuestro obispo Roberto González y su auxiliar Alberto, y todos los obispos de nuestro Puerto Rico. Pedimos precisamente para que el Señor les fortalezca y sigan guiando a nuestra iglesia por ese camino de la comunión, de la participación y de la misión. Y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Padre, de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Divina Providencia, su amado esposo San José, los apóstoles, San Pedro, nuestro beato Carlos Manuel, y a cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar siempre tus alabanzas. Fijos los ojos en Jesús, lo contemplamos, el buen pastor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, especialmente la paz en Ucrania y en Rusia, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú que eres el buen pastor, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús, el buen pastor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Jesús nos deseamos la paz. Mucha paz. Paz y bien, santa alegría. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús. Él es el Cordero de Dios y el que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos los invitados a la cena de Jesús, el buen pastor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Si algún día me miraras
por tu amor. Te amo, tú sabes que te amo, Jesús. Tú sabes que te amo, todo lo sabes tú. Todo lo sabes tú. Todo lo sabes tú. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, sálvame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Pedro dijo a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oremos. Dios y Padre nuestro, que en la celebración del apóstol San Pedro nos alimentaste con el cuerpo y la sangre de Cristo, haz que este misterio de redención sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La iglesia nos propone una bendición muy especial en este día. Así es que después de cada estrofa diremos todos amén. Dios Todopoderoso, que los estableció sobre el fundamento apostólico, los bendiga por la intercesión del glorioso apóstol San Pedro. Amén. Amén. El que hizo instruirlos con la doctrina y los ejemplos de los apóstoles, les ayude a ser ante todos los hombres testigos de la verdad. Amén. Que la intercesión de los santos apóstoles, que los instruyeron en la sólida doctrina de la fe, les permita a todos ustedes alcanzar la herencia eterna. Amén. Muchas gracias al Ministerio La Providencia, gracias a Iris, gracias a Irwin en los controles y todos los que están aquí presentes. 1.000.000 de gracias. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea siempre nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Nosotros no, Señor, a ti es que te toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Nosotros no, Señor, a ti es que te toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas
pongas en mi boca. No que ponga lo que ponga, lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Nosotros no, Señor, a ti es que te toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Nosotros no, Señor, a ti es que te toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Con pandero, con guitarra, con clarines y mil cosas. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Con pandero, con guitarra, con clarines y mil cosas. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Nosotros no, Señor, a ti es que te toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Nosotros no, Señor, a ti es que te toca.